Bienvenidos al curso de Infectología Virtual del Hospital Vargas de Caracas 2021 con el apoyo de Proyecto 1113. Suscríbete al canal para obtener información y actualización de este curso. Clase 9. Feliz día, mi nombre es Severis Caraballo, soy médico, infectólogo e internista y el tema que voy a desarrollar es sobre infecciones del tracto urinario. Vamos a desglosar de este tema la definición, el diagnóstico, la clasificación, la etiología y el tratamiento. ¿Cómo definimos infección del tracto urinario? Bueno, según la CDC, se define como la colonización y multiplicación de microorganismos en la vía urinaria, con una respuesta inflamatoria del huésped. Las infecciones del tracto urinario es una de las enfermedades infecciosas más prevalentes, solamente superada por las infecciones respiratorias. Es más frecuente en el sexo femenino, sobre todo en aquellas sexualmente activas. Esto es debido a las razones anatómicas en donde a través de la uretra, por vía ascendente, llegan las bacterias y generan la respuesta inflamatoria del huésped. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico principalmente es clínico, en donde dependiendo de la localización de la infección del tracto urinario, vamos a tener ciertos síntomas. En el caso de que la infección del tracto urinario sea baja, el paciente va a tener síntomas urinarios bajos como la urgencia miccional, la disuria, la poliaquiuria, orinas turbias u orinas fétidas. Y en el caso de que la infección del tracto urinario sea alta, el paciente va a presentar fiebre, también en algunas oportunidades puede presentar escalofríos, lumbalgia y síntomas sistémicos. ¿Cómo corroboramos este diagnóstico? A través de los exámenes complementarios. El examen complementario principal va a ser el examen de orina, en donde tenemos que la presencia de más de 10 leucocitos por campo puede confirmar nuestro diagnóstico y además puede haber presencia de cilindros leucocitarios, la reacción de nitritos positiva y la esterasa leucocitaria, que viene siendo la prueba más sensible y específica dentro de todos los cambios a nivel del uroanálisis. Otro de los estudios que nos va a servir de guía para conocer si es un bacilo gram negativo o un coco gram positivo en el agente etiológico va a ser la coloración de gram de orina no centrifugada. Otro de los exámenes complementarios que debemos solicitar es el urocultivo. El urocultivo siempre debe solicitarse en los pacientes con sospecha de infección del tracto urinario. Las guías internacionales recomiendan que no es necesario solicitar el urocultivo cuando es el primer episodio de infección urinaria en una mujer sexualmente activa y que solamente tenga síntomas urinarios bajos. En el resto de los casos de infección del tracto urinario, siempre debería de solicitarse el urocultivo. Otros estudios que deben de solicitarse a los pacientes con sospecha de infección del tracto urinario se da en el caso de que esta infección sea complicada o que haya síntomas que puedan ser sugestivos de urosepsis. Estos estudios que se van a solicitar van a ser principalmente el hemocultivo y los reactantes de fase aguda como la PCR cuantitativa. También podemos solicitar el fibrinógeno, la BCG y la procalcitonina. ¿Cómo se clasifican las infecciones del tracto urinario? Bueno, tenemos que hay muchísimas clasificaciones. Están las de la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas.
las de la guía ICSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, y de la Asociación Europea de Urología, que es una de las guías más actualizadas. Tenemos que se van a clasificar según la localización, si es complicada o no complicada, y también por grupos, dependiendo de los síntomas clínicos predominantes. Según la localización, se van a clasificar en infecciones del tracto urinario bajas y en infecciones del tracto urinario altas, en donde la infección del tracto urinario baja, el paciente va a presentar síntomas urinarios bajos, como urgencia miccional, polaquiuria, dolor suprapúbico, disuria, orinas turbias u orinas fétidas. En el caso de la infección urinaria alta, el paciente, o también conocido como pielonefritis, el paciente puede referir fiebre, escalofríos, lumbalgias, manifestaciones clínicas sistémicas como náuseas, malestar general. Y tenemos otra clasificación que es la infección urinaria complicada y la no complicada, en donde la infección urinaria no complicada es aquella que se da en pacientes sin anomalías anatómicas funcionales o funcionales o anatómicas dentro del tracto urinario, en un paciente sin comorbilidades y en pacientes del sexo femenino. Ahora, en el caso de las infecciones urinarias que se considera complicada, es cuando se presentan en pacientes del sexo masculino, en pacientes embarazadas, en pacientes con anomalías anatómicas o funcionales del tracto urinario, en pacientes trasplantados renales, en pacientes que presentan catéteres y en pacientes con comorbilidades como la diabetes mellitus. Y la última clasificación, que es dependiendo de los síntomas clínicos predominantes, tenemos que ahí mezclan la localización, en donde tenemos infección urinaria alta y baja, complicada o no complicada, y si el paciente presenta disfunción orgánica o una respuesta irregular del huésped a este tipo de infección, tenemos a la urosepsis o la sepsis de origen urológico. También tenemos la presentación en el aparato genital masculino como la prostatitis, la epididimitis, la orquitis. Y en el caso de que el paciente no presente síntomas urinarios, tenemos una entidad clínica que es la bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática es cuando el paciente no presenta síntomas, está asintomático, es decir, no presenta fiebre, no presenta tenesmo, no presenta polaquiuria, disuria o dolor suprapúbico, pero presenta un urocultivo positivo, es decir, una concentración bacteriana mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia de un microorganismo uropatógeno. En el caso del hombre se considera bacteriuria asintomática cuando hay la presencia de un urocultivo y en el caso de la mujer cuando hay 2 urocultivos positivos. Para el tratamiento empírico, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar el tipo de infección urinaria, si es complicada o no complicada, la presencia de sepsis, la microbiología, epidemiología local, que a continuación se lo explicaré, y la elección del antibiótico también va a depender de la concentración en las vías urinarias y que presente una baja toxicidad. En el caso de la etiología, bueno, tenemos que el principal microorganismo uropatógeno a nivel mundial es la Escherichia coli con un 85% de las infecciones urinarias y el restante va a estar dado por otros bacilos negativos como Klebsiella, Proteus, Pseudomonas y cocos gram positivos como el Staphylococcus saprophyticus y las especies de Enterococcus. Según los datos de Provenra para el año 2019 y 2020, tenemos que los microorganismos más frecuentes en Venezuela es la Escherichia coli, seguido por la Klebsiella pneumoniae, el Proteus mirabilis, la Pseudomonas aeruginosa y el Enterococcus fecalis.
El patrón de resistencia de antibióticos para la E. coli para el 2020 y 2019, tenemos que para el 2019 la, la Escherichia coli tiene una resistencia importante para la ampicilina, el trimethoprim sulfa, la ampicilina sulbactam, la ciprofloxacina y la levofloxacina. Y una sensibilidad a la piperacilina tazobactam, a la micacina, a la nitrofurantoína, al meropenem, al imipenem y a la cefalosporina de tercera. Sin embargo, para el 2020 tenemos que en el caso de la cefalosporina de tercera generación hay un aumento del porcentaje de resistencia de entre un 20 y un 25%, y se mantiene la resistencia a la ampicilina, a la levofloxacina, a la ciprofloxacina, a la ampicilina sulbactam y la sensibilidad a la piperacilina tazobactam, a la micacina, a la nitrofurantoína y a los carbapenémicos. Esto es según los datos de Prover. Dentro de la guía de la Asociación Europea de Urología, tenemos que ellos sugieren para el tratamiento empírico de la cistitis aguda, que es una infección del tracto urinario no complicada, que en el caso de las opciones de primera línea tenemos a la fosfomicina, a la nitrofurantoína y a las cefalosporinas, principalmente las de primera generación. En el caso de que en la resistencia local sea menor del 20% para el trimethoprim sulfa, que no es el caso de nuestro país, también ellos sugieren utilizarlo como opción terapéutica. En el caso de las pielonefritis o la infección del tracto urinario altas, para terapia vía oral, ellos recomiendan las quinolonas. En el caso de que la resistencia sea menor al 10%, que no es el caso de nuestro país, el trimethoprim sulfametoxazole y la cefalosporina de tercera generación vía oral. Dentro de las opciones terapéuticas, en la terapia vía endovenosa para las pielonefritis no complicadas, ellos recomiendan las quinolonas, con la misma recomendación si la resistencia local es menor al 10%. Como segunda línea de tratamiento tenemos a la piperacilina tazobactam y otros antibióticos nuevos como el cestozolame tazobactam, la cestacina avibactam y los aminoglicosidos, haciendo la salvedad de que generalmente no se recomienda en infecciones para el tratamiento de infección del tracto urinario como monoterapia. Dentro de la terapia alternativa, ellos recomiendan los carbapenémicos y otros antibióticos nuevos como el cestozolane tazobactam y el cestacina avibactam y la plazomicina, en el caso de que el paciente haya tenido cultivos con la presencia de microorganismos multidrogoresistentes. En el caso de la infección urinaria complicada, la guía europea de la Asociación de Urología recomiendan que el tratamiento antimicrobiano debería de ser combinado, en donde dentro de las opciones terapéuticas ellos recomiendan el uso de amoxicilina más un aminoglicósido o una cefalosporina de segunda generación más un aminoglicósido o una cefalosporina de tercera generación. Esta recomendación de tratamiento antimicrobiano, ellos la sugieren que siempre sea vía endovenosa y en el caso de que tenga síntomas sistémicos que sea manejo en la unidad de cuidados intensivos. Ellos recomiendan, al igual que en el caso de la pielonefritis no complicada, que si se utilizan fluoroquinolonas, sea solo si la resistencia local es menor del 10%, que no es el caso de nuestro país. Y que
para la resolución definitiva de esta infección siempre se maneje la anormalidad o el factor de riesgo que genera la complicación de la infección urinaria. Es decir, siempre es bueno llamar al urólogo. En el caso del manejo de la bacteriuria asintomática, en el 2019, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas sacó una guía en donde ellos, en líneas generales, recomiendan que la mayoría de las bacteriurias asintomáticas no requieren tratamiento, exceptuando en pacientes embarazadas y en pacientes que serán sometidos a procedimientos invasivos urológicos o en pacientes con trasplante renal menor de un mes. En los grupos que ellos definen, no debe tratarse con antibióticos en el caso de los pacientes diabéticos con bacteriuria, en adultos mayores institucionalizados, en mujeres no embarazadas posmenopáusicas, que es un grupo de los grupos de riesgo, en personas con lesiones de médula espinal y en pacientes con neutropenia. Y para terminar, la guía de la Asociación Europea de Urología, ellos recomiendan como terapia antimicrobiana para la urosepsis, que siempre sea vía endovenosa, y dentro del tratamiento antibiótico terapia ellos recomiendan la cefalosporina de tercera generación como cefotaxime ceftriaxona o ceftazidime, cefalosporina de cuarta generación como el cefepime. En el caso de otros beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, como la piperacilina tazobactam, el ceftazolane tazobactam, la ceftazidime avibactam, los aminoglicósidos que generalmente se utilizan en terapia combinada, no está recomendado utilizarlo como monoterapia, como la gentamicina y la micacina, y los carbapenémicos. Muchísimas gracias. Próximamente recibirás a través de tu email el link para presentar el examen final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para recibir noticias y más contenidos.